Entonces, ¿en qué íbamos? Ya se me olvidó. Ah, los Estábamos mochitos. emputados. Los mochitos. Por el puentero. Bueno, entonces a la hora de ustedes evaluar un paciente que tenga elevación de la creatinina, tienen que buscar cuál es la probable causa de esa alteración, ya sea por aumento o disminución. Entonces pueden pasar dos cosas: una, que usted tenga un paciente con unas cifras de creatinina elevadas, pero que el riñón esté bien, lo que dijimos, ingesta de carne, ejercicio intenso, o creatinina normal y que el riñón realmente esté fallando. Veganos, pacientes que tengan alteraciones musculares, traumáticas o no. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta antes de decir que hay alteración de la función glomerular. Lo que hablamos: daño renal, destrucción de la masa muscular, obstrucción postrenal. Cuando veamos enfermedad renal aguda, vamos a ver, pero la divide en prerrenal, renal y postrenal. Prerrenal es todo lo que tenga que ver con baja de volumen hacia el riñón. ¿Cómo qué? ¿Por qué el riñón puede tener baja perfusión? Hipovolemia, una deshidratación, una sepsis que me lleve a vasodilatación. ¿Sí? Aquí en postrenal, entonces, ¿qué sería? Una obstrucción. Una obstrucción, próstata, por ejemplo. Tumor de próstata, una hiperplasia de próstata. Puede aumentar la creatinina, ingesta abundante de proteínas. Bueno, puede que no sea solo carne, solo alguien adicto al gimnasio y que esté todo el tiempo metiéndole proteínas. La creatinina puede salir elevada. ¿Cómo se llama lo que toman? Anabólicos. Creatina. Son asociados. ¿Tiene contraindicaciones la creatina en aumentar? Si usted es un paciente renal o es un paciente que tiene la tasa de filtración por debajo de 60, eso ya lo vemos después, es preferible que no lo consuma. Es echarle más veneno al riñón. Pero genera si falla. ustedes se ponen a ver a los que les encanta el gimnasio o esas cosas, muchas de esas personas que fueron muy musculosas y tomaban mucha proteína terminan en falla. Aparte de eso, es que son muchas cosas. Uno, el efecto irritante que tiene la proteína sobre el glomérulo. Uno. Dos, ¿qué hace un físico-culturista para verse más marcado antes de las competencias? Quema grasa. No, se deshidrata. Porque ellos echan ahí como aceite para que brillen ahí, pero se deshidratan, orinan mucho para que pierdan, no tengan pues fobia, digámoslo así. Se ven más el músculo lisito, se ven las fibras ahí por debajo de la piel. Se deshidratan, empiezan a veces a tomar algunos licor para orinar mucho, o diuréticos. Imagínense, hace daño por la proteína, hace daño por eso, una obstrucción prerrenal en este caso. Y si se inyecta alguna otra cosa, pues peor. Gran parte de esos pacientes terminan en diálisis. Pero entonces la proteína, consúmanla de una manera muy responsable. ¿Y la creatinina igual? ¿Ah? ¿Y la creatinina igual? La creatina, sí, todo eso. Creatina. Dice, no, aislado de leche, ¿de qué? De suero de leche de whey, yo no sé qué. Y le sacan 200.000 fósforos y tarro. Proteína limpia. ¿Qué es limpia? Soluble. Algo de la solubilidad. Que no tiene azúcar. Hay otras que no son limpias y esas que tienen azúcar y sean más ricos. Eso es lo peor. Sangrado del tubo digestivo también puede producir alteración de la creatinina. Recuerden que la hemoglobina, ¿qué es? Transporta una molécula de transporte. Bioquímicamente, la hemoglobina, ¿qué es? Bioquímicamente, ¿qué es la hemoglobina?
Una proteína. ¿Usted dijo proteína? Yo tengo un tapón de cera aquí. Me tienen que hablar duro. Bueno, yo te creo. Una proteína. Si tengo un sangrado del tubo digestivo, pues voy a tener una absorción de esa proteína. La tasa de filtración glomerular. Entonces se acuerdan cuando les dije bajen esta aplicación que les va a ayudar a calcular la tasa de filtración glomerular. Es eso, es la suma de la tasa de filtración de todas las neuronas funcionantes. O sea, la tasa de filtración le está diciendo a uno un estimado de qué tanto está funcionando ese riñón. Generalmente los ítems que uno tiene en cuenta son la creatinina sérica, la edad, la raza, el peso. Pero como vimos, la creatinina puede estar alterada por todo lo que hablamos. Entonces hay métodos más precisos que ahorita les explico cuáles son. Fuertemente influenciado por la edad, mayor a 70 años. ¿Qué quiere decir eso? Que así como todos los tejidos del cuerpo se van deteriorando a medida que uno envejece por la oxidación, el riñón también envejece. O sea, ¿qué pasará con la tasa de filtración cuando uno está viejito? Disminuye. Empieza a caer. Entonces usted no puede pretender tener un paciente de 80 años y que tenga una depuración de creatinina de 100. Ella va bajando con la edad. Más o menos ya 1 mililitro cada 5 años va bajando. O sea que si alguien tiene 90, ¿cuánto no va bajando todo ese tiempo? A partir de los 30 empieza a caer. A partir de los 30 años. 1 mililitro cada 5 años. O sea, encontrar creatininas un poco altas o tasas de filtración un poco bajas en ancianos hasta cierto punto es normal, hace parte del envejecimiento. ¿Sí? Estima la progresión y pronóstico de la enfermedad. Si yo tengo una tasa de filtración hoy de 90 y resulta que en un mes la tengo en 40, algo grave está pasando. No hay correlación exacta entre la pérdida de la masa renal y la disminución de la tasa de filtración. Y lo que sigue ahí es súper importantísimo, lo ve uno todos los días. Y es que el riñón, que ya está empezando a hacer falla, antes de empezar la falla clínica, hace una hiperfiltración compensadora. ¿Cómo interpretan esa frase? Hiperfiltración compensadora. Como la hipertrofia del músculo en una falla cardíaca, ¿no? Al tratar de compensar, Algo más o menos así. va a tratar de encontrar mecanismos para compensar la filtración que en un momento fue disminuida. ¿Qué le dicen a uno que son las estrellas? Le digo, es que una estrella, lo que uno ve allá brillando, eso hace miles de años fue algo que estalló y ahí lo estamos viendo, ¿no han leído eso? ¿No? Nunca le interesó saber las estrellas porque eran así. Entonces yo soy muy desocupado. Bueno, una estrella da su máximo brillo antes de estallar. El paciente que, no, hoy se está comiendo, hoy mejoró, y al otro día, eso lo van a ver mucho cuando empiecen ahora más a estar en hospitalización. No, ya está bien, de mejor ánimo, mira que los deudos bajaron, ya quiere comer, y al otro día, chao. Pero ¿cómo así? Si él estaba súper bien y el familiar todo confundido. Es eso. El riñón antes de llegar ya a su declive hace como su máximo esfuerzo. Y entonces la gente se confunde. Según lo que acabamos de hablar, si usted tiene un abuelito de 90 años y dice, no, esa tasa de filtración le dio 110, usted queda tranquilo. Después de lo que les acabo de explicar, no, usted dice, no, era que está yendo la hiperfiltración y ya va para abajo. Y eso lo veo muchísimo uno en la práctica. No, lo felicito, la creatinina súper bien, la tasa está mejor, usted tiene un riñón de 15. Y el abuelito se fue. Y volvió en 6 meses y ya estaba prediálisis. Pero ¿cómo así? Si la tasa de filtración que yo le calculé la última vez estaba en 100 y pico. Pues de pronto el doctor no se acordaba de la fisiología. No tuvo un profesor que le dijera pilas cuando tengan esas tasas de filtración muy buenas, excelentes en un paciente que no era así. Es porque ya el riñón va para abajo. Pues ténganlo en cuenta.
hiperfiltración compensada. Y si se identifica un paciente en ese estadio, ¿en qué puede cambiar en el tratamiento? ¿En qué puede cambiar el tratamiento? Que usted ahí mismo empieza a iniciar medicamentos nefroprotectores para evitar que llegue a una diálisis y a quitar el probable agente agresor. Bueno, ¿cuál es la que usan ustedes que yo les dije? ¿Cuál de estas tres? A ver si se acuerdan, sin mirar la aplicación. Seca de pin. Esa. Las que más unan en las GPS es la de esta. Pero esto es un enredo y esto es súper inexacto, pero la GPS les encanta. Pero la más exacta para ustedes como médicos clínicos es esa. CKD, o sea, Chronic Kidney Disease, enfermedad renal crónica, EPI. Lo que ya habíamos hablado, la creatinina en suero solo puede ser usada para estimar tasa de filtración en individuos con función renal estable. Si ya el paciente es un enfermo renal crónico inestable que ha estado en diálisis, ya ahí no sirve, pierde valor. Tener en cuenta eso, vegetarianos, amputaciones, desnutridos, pacientes desnutridos, ¿qué creatinina van a producir si casi no tienen músculo? ¿Sí? El síndrome nefrótico, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que de los órganos que más destruye inicialmente es el riñón, y una de las complicaciones más temidas es la nefritis lúpica. Un lupus sin tratamiento puede dejar a un paciente en diálisis, pues también para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más me puede alterar esto? Dieta alta en proteínas, ya lo dijimos, sangrado, trauma, glucocorticoides, enfermedad hepática, baja ingesta de proteínas. Por ejemplo, un paciente cirrótico está perdiendo proteínas y fuera de eso no las consume. Importante ese dato. La filtración glomerular debe descender al menos al 50% para que la concentración de creatinina se empiece a elevar. O sea que cuando un paciente eleva creatinina de manera crónica es porque ya mínimo el 50% de las nefronas están lastimadas. Así como cuando uno veía falla cardíaca, ¿qué pasaba en falla cardíaca con respecto a los síntomas? ¿Qué pasaba en el tiempo? ¿Será que el paciente de falla cardíaca cuando consultaba por edemas, ortopnea o disnea, estaba empezando apenas la falla? Ya estaba en un estadio. ¿Se acuerdan de los estadios o no? ¿Cuáles? ABC, estaba en el estadio C. Ya había cambios estructurales más síntomas. Aquí pasa lo mismo, ya cuando usted diga, uy, está elevando creatinina, es porque ya mucha nefrona ha sufrido. Entonces, por eso es tan importante que ustedes identifiquen a tiempo los factores de riesgo. El hipertenso no controlado, el paciente que toma medicamentos nefrotóxicos, el paciente que ha sido sometido a medio de contraste repetidamente, ¿sí? Paciente con lupus, por ejemplo. Hablando de las pruebas de función tubular en el modelo de análisis, 1200 cc, o sea 1.2 litros por minuto, es lo que el riñón filtra. Es muchísimo, o sea, el riñón todo el tiempo está trabajando, el riñón no descansa. Corresponde al 25% del gasto cardíaco, o sea que el riñón es un órgano altamente vascularizado. Si usted se lesiona un riñón por arma cortopunzante, por lo que sea, el sangrado es impresionante. Imagínense, ¿cuánto es el gasto cardíaco normal? De 5 a 6 litros. Dejémoslo en 5, más o menos. O sea, 1.2, 1.5 litros le corresponden al riñón.
dos bolitas ahí pequeñitas, incluso más que el propio hígado. Bueno, ya lo hablamos. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. El umbral renal, cuando ustedes tengan un uroanálisis que diga glucosa o glucosuria, es porque mínimo en el suero, en la sangre de ese paciente, hay 180 de glucosa. Ese es el umbral renal para la glucosa. ¿Sí? Hasta 180 se puede reabsorber. Ya cuando está más de 180 ya supera esa capacidad de reabsorción y ya empieza a filtrarse, ya empieza a haber glucosuria, a no ser que esté tomando un medicamento que produzca glucosuria, como los que usamos para diabetes o falla cardíaca. Esto no. Cambio de la coloración. Si es pálido y no hay un factor desencadenante, por ejemplo, tomar mucha agua y está la orina muy diluida, sospechar trastorno de la concentración. Blanquecino, lípidos, síndrome nefrótico, por ejemplo. La orina se ve como blancuzca y muy espumosa, está llena de proteínas, está llena de colesterol. Amarillo verde, pues ustedes han visto los pacientes que tienen trastornos de la bilirrubina, rojizo, café, enfermedades metabólicas, intoxicaciones también. El volumen normal de 600 a 2 litros diarios de orina. ¿De qué va a depender? De la ingesta. Sí. La diabetes insípida, ya les dije, la deshidratación, la enfermedad renal y la función alta son situaciones que me van a alterar el volumen. Por eso hay unas definiciones que ustedes tienen que aprender de memoria. Cuando hablamos de poliuria, cuando hablamos de oliguria, cuando hablamos de anuria. Porque cuando ustedes estén en su hospital, ya con pacientes a cargo, uno les va a decir, vea, hágale el gasto renal o el gasto urinario, que se tiene que empezar a contar cuánto tomó, empezar a medir cuánto eliminó y hacer el cálculo, si es un balance positivo o negativo. Entonces eso tienen que saber. La de osmolaridad, ¿recuerdan el concepto de osmolaridad? Sí. ¿Qué es la osmolaridad? ¿Qué define la osmolaridad? El intercambio de iones. No, pues, de solutos. Sí, ¿y cómo es eso? Pues, o sea, debe haber suficiente solvente para diluir el soluto. Si yo, ahora les pongo el ejemplo como dicen los libros. Si yo tengo dos compartimentos separados por una membrana con huequitos y en uno hay mucho soluto, generalmente sal o glucosa, ¿para dónde coge el agua? Para el lugar de menor concentración. Él dice que para el lado de menor concentración. ¿Sí? Sí. Sí. O sea, donde hay menos solutos. Sí. O sea, es todo lo contrario. El agua se va donde está el soluto. El soluto atrae agua, por eso existe la glucosuria. Si tengo mucho azúcar, sale a la orina, trae agua y orino más. Los solutos atraen el líquido. Ojo con ese concepto de la osmolaridad, porque si no lo saben, pueden cometer errores fatales cuando estén reponiendo líquidos en un paciente, por ejemplo, y dañar su cerebro. No, es que el señor tenía el sodio muy alto y yo tenía que poner una solución hipotónica. No, es que tenía el sodio bajito, tengo que ponerle una hipertónica. A eso se refiere. Entonces, imagínense una célula, una celulita ahí, redondita, llena de solutos adentro, sodio, potasio, todo eso. Y el líquido extracelular, ¿hacia dónde viene el agua? Hacia la célula. O sea que si la célula, por ejemplo, tiene mucho soluto, ¿qué va a pasar? Se hincha, se explota, se lisa, hay una lisis.
Ahora vámonos al efecto contrario. Está la célula y alrededor del líquido extracelular hay mucho soluto. Se chupa el líquido y se deshidrata. Es súper importante entender eso. Por eso es que les digo, y no es molestando, ojo con la fisiología. Porque me dice, doctor, le pongo, es que el señor tiene un sodio bajito, pero entonces le pongo una solución al 3% o se la pongo al 0,9%. O se la pongo isotónica, o se la pongo medio isotónica. Pasa eso, dice, no, póngale esta. Y empieza a hidratar el paciente y empieza a hidratar, y tenía mayor tonicidad, empieza a deshidratar las células a nivel del puente. Dice, sí, ya le hidraté, pero si no responde. No, pues quedó ahí. Se llama mielinolisis pontina. Busquemos ahí, doctor Google. Mielinolisis pontina. Tienen que manejar ustedes muy bien porque tiene que ver con la velocidad con la que ustedes van a reponer sodio. No, es que el abuelito está tomando mucha agua y ese sodio está bajito, hace una hiponatremia porque está tomando mucho líquido y el sodio está diluyéndose. Pongámosle sodio, sí, pero ¿cuánto? ¿A qué velocidad? Entonces, ¿qué dice? Corrección rápida de una hiponatremia. Entonces me dicen, no, ¿cuáles son los valores normales del sodio en sangre? A 135 a 145. Dicen, no, es que tiene una de 120. El señor está como con el estado mental alterado. Si usted no sabe y se la mete rápido, pasa eso. Pues dicen, no, está en 120, subámosle a que la tenga hoy, que no pase de 125, por decir algo. Mañana la subimos a 130 y así, de a poquitos. Pero si lo hacemos muy rápido, pasa eso. Y son bobaditas que uno dice, pero ¿qué aquí qué pasó? Si le faltaba sodio, le pusieron sodio, pero mira, era su día.